Así que para aquellos aún que están siguiendo estos videos en internet, la recomendación es primero leer los capítulos y después tomar las lecciones. El libro de Apocalipsis tiene varios propósitos, los cuales yo espero que ya se estén cumpliendo con estas sencillas exposiciones en la iglesia. Hay varios propósitos del libro de Apocalipsis y hasta donde vamos, yo espero que ustedes ya estén gozando de estos propósitos. Uno de los propósitos es abrir nuestros ojos para que contemplemos la realidad que este mundo, que parece un gran caos, en realidad está siendo gobernado por el que está sentado en el trono y que es gobernado para el favor de la iglesia. En segundo lugar, otro propósito de Apocalipsis es darnos una mayor identificación con todos los creyentes de todas las épocas, comenzando en el Antiguo Testamento, de cómo la iglesia tiene los mismos padecimientos vez tras vez. Hermanos, esto es algo que es muy valioso del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos identifica con los sufrimientos de la iglesia. Pero ¿dónde comenzó la iglesia? ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿En Mateo 16? ¿O la iglesia comenzó desde el Antiguo Testamento? La iglesia comenzó desde el Antiguo Testamento. Y vemos la iglesia sufriendo. En el libro de Éxodo, la iglesia se encontraba sufriendo. Lo que hace el libro de Apocalipsis no solo es identificarnos con los primeros cristianos que sufrían, sino por el lenguaje antiguo testamentario del cual está infestado el libro de Apocalipsis, nos identifica con los sufrimientos de los primeros cristianos desde el tiempo de Éxodo, si no es que desde un poco atrás. Esto es algo valioso. La iglesia padecerá las mismas experiencias vez tras vez tras vez. Es necesario que se cumplan los sufrimientos de Cristo en la iglesia una vez, otra vez, vez tras vez. Otro propósito de Apocalipsis es darnos una visión realista de lo que significa ser cristiano en el mundo. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan: no os turbéis. Pero asegura, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, hermanos. De eso se trata Apocalipsis. En el mundo tendrán aflicción. Padecerán de ciertas calamidades, porque Dios juzgará a los malos. Padecerán de persecución. Padecerán de quizá algún tipo de hambruna. Padecerán rechazo. Padecerán persecución económica, padecerán persecución social, quizá padecerán persecución hasta la muerte, pero no os turbéis, yo he vencido al mundo. Eso nos enseña Apocalipsis. Cristo ha vencido y nosotros en la muerte gozamos y participamos de su victoria, porque nuestra muerte significa nuestra victoria. Así que yo espero que todo esto, hermanos, se esté clarificando en sus mentes, estos propósitos de Apocalipsis estén teniendo cumplimiento en ustedes. Yo pongo el libro de Apocalipsis con aquella experiencia del profeta. Cuando rodeados de un gran ejército, el profeta se encontraba tranquilo, mientras que el siervo se encontraba nervioso. Entonces lo que hace el profeta es, Señor, orar a Dios y decir: Señor, te ruego que le abras los ojos. ¿Por qué? Porque el profeta tenía conciencia que Dios lo había rodeado con seres angelicales para protegerlos. Hermanos, eso hace Apocalipsis. Nosotros vemos una realidad,
Pero el libro de Apocalipsis nos abre los cielos para que podamos ver que en medio de este mundo que ataca a la iglesia, aquel está sentado en el trono en gloria y majestad, poder y dignidad, y que nada sale de su lugar. Aquel glorioso creador se encuentra sentado en el trono. Y entonces, ¿para qué le pidió el profeta que abriera los ojos del siervo? ¿Simplemente para mostrarle el poder de Dios? Sí, pero algo más. Para que estuviese tranquilo. Ok. Juan nos abre los cielos para que veamos a aquel que está sentado en el trono. ¿Para qué? Para que podamos estar confiados en nuestro Dios. Para que podamos permanecer fieles a nuestro Dios. Para que no nos rindamos. Porque en medio de la persecución va a ser fácil ceder. En medio de la tentación de la gran Babilonia, vamos a ser tentados a ceder. En medio de la opresión de la bestia, vamos a ser tentados a ceder. Entonces se nos dice, permanece fiel, porque Él está sentado en el trono. Entonces, por ejemplo, los sellos nos han enseñado que la iglesia será perseguida en este mundo. Este mundo que es movido por poderes demoníacos. ¿No nos enseñan eso los 7 sellos? ¿Qué son los primeros 4 sellos? 4 caballos. ¿Y qué son esos 4 caballos? Caballos que hacen opresión a la iglesia. ¿Para qué nos revela eso Juan? Porque Juan nos dice que esos caballos, ¿quién los manda en última instancia? Dios. Cristo resucitado. Los 4 caballos están en contra de la iglesia. Pero los 4 caballos no son 4 poderes demoníacos que se han superado a Cristo. No, Él nos dice, yo he permitido eso para santificar la iglesia. Por ejemplo, las trompetas nos han revelado que las oraciones de los santos tienen respuesta. ¿Cuál es la oración de los santos, hermanos? La oración de los santos es: ¿hasta cuándo, oh Señor, no harás justicia? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás a tus santos? ¿Qué nos enseñan las trompetas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ya. Si yo los voy a vengar, iglesia, yo te voy a vengar, yo te voy a vindicar en el juicio final. Porque todos los que te oprimen, yo los voy a juzgar. Pero mientras, yo derramo copas como respuesta a tus oraciones. Perdón, trompetas. Trompetas. Después vamos a ver las copas, que también son una respuesta a las oraciones de los santos. Pero estas trompetas son la respuesta de Dios al clamor de los santos. ¿Y qué son las trompetas? Los juicios de Dios sobre las naciones. Hermanos, esto debe abrir nuestros ojos. Esto debe abrir nuestro entendimiento de la vida espiritual. La iglesia tiene un enemigo espiritual. 4 caballos. La iglesia tiene una respuesta en sus oraciones. Las trompetas. Ahora vamos a hablar de otra realidad espiritual que se encuentra en los capítulos 12 al 14. Y preguntamos, ¿qué nos enseña la visión de los capítulos 12 al 14? La cual es una sola visión. Estas diferentes visiones, 7, hay 7 visiones en esta visión. Ahí lo pongo en la estructura a un lado de sus hojas. Las 7 visiones dentro de una visión. Apocalipsis 12 al 14 es una visión. Una visión compuesta de 7.
Estas diferentes visiones que tenemos en los capítulos 12 al 14 describen de una forma más clara cuál es la persecución que Satanás hace en contra de la iglesia. Esto con el propósito de alentarlos para que no se rindan, al mismo tiempo que para alertarlos para que no se rindan a las diferentes artimañas del diablo. Esta visión nos da un destello sobre la profundidad del conflicto que tiene la iglesia en el mundo espiritual. Y repito, aunque quizá no sea necesario, pero por si lo fuera, esta visión es el tercer ciclo. ¿Cuántos ciclos hay en Apocalipsis? ¿Cuántos ciclos hay en Apocalipsis? 7 ciclos. Recuerden que un ciclo en Apocalipsis es la narración de la historia de la iglesia desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces este es el tercer ciclo. ¿Qué debemos esperar que va a narrar capítulos 12 al 14? Desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida. Hermanos, esto está en contra de lo que enseñan los dispensacionalistas, que creen que lo que pasa en capítulo 12, 13 y 14 pertenecen a eventos de los 7 años de tribulación. No. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que pueden traer no discernir correctamente, que estos capítulos no hablan de 7 años, sino de todo el periodo de la historia de la iglesia. Comencemos entonces por la primer visión, la mujer y el niño, la mujer y el niño. Capítulo 12. Y no vamos a leer, simplemente voy a resumir lo que se enseña en estos versículos. Una mujer vestida de una forma espléndida es representada en la visión, y un dragón escarlata se presenta delante de esta mujer con el propósito de matar al niño que va a dar a luz. Sin embargo, la mujer vence, o sea, la serpiente, el dragón, no puede matar al niño. Se nos dice la vestimenta de la mujer en el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Versículo 2. La mujer está encinta, está a punto de dar a luz. Versículo 3. Aparece otra señal, el dragón escarlata. Y dice que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahorita voy a repetir qué significa eso. Esta mujer da a luz un varón y entonces la serpiente intenta atacar y devorar al niño, el versículo 4. Pero el hijo es arrebatado al cielo. ¿Qué significa todo esto? Esta mujer aquí no es María, contrario a lo que enseña el romanismo, aunque incluye a María. No es María, pero la incluye. Más bien, la mujer que está aquí es un símbolo de la comunidad del Mesías. Es un símbolo de la comunidad del Mesías. O sea, la iglesia de todos los tiempos. Es muy claro que en el Antiguo Testamento se vincula a Israel con una mujer. Su idolatría se vincula con infidelidad. Por lo tanto, no hemos de sorprendernos que Juan está utilizando el lenguaje simbólico de esta mujer para hablar de la comunidad del Mesías. Hermanos, grábense este término porque lo vamos a estar usando a través de toda la lección. La comunidad del Mesías
es la iglesia. La comunidad del Mesías en el antiguo pacto era Israel. La comunidad del Mesías en el nuevo pacto es la iglesia. Pero es un solo pueblo, es una sola comunidad. Entonces, lo que se está revelando aquí es al pueblo de Israel antes de la venida del Mesías. Estaba bajo persecución justo en el tiempo del alumbramiento. Ahora, para complicarles un poquito más las cosas, aunque no es María la mujer que se menciona aquí, pero la incluye, no obstante, es posible que Juan está tomando vivencias de María para explicar la situación de la comunidad del Mesías antes de la venida de Cristo. Si no se lo grabaron, lo ven en la grabación. Pero no, la mujer no es María, es la comunidad del Mesías. Pero Juan está tomando la experiencia de María antes de dar a luz para así ilustrar la condición del pueblo de Israel antes de la venida del Mesías. Entonces, la mujer, que es la comunidad del Mesías, es la que tenía la esperanza del Salvador. Ella es la que poseía esa esperanza. Y en el tiempo acordado y establecido por Dios, Cristo nació de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la maldición de la ley. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pueden ver, tú, Belén Efrata, tú darás a luz al Mesías. La mujer entonces de Apocalipsis 12 es la comunidad del Mesías, del versículo 1 al 6, antes de Cristo y durante el tiempo de Cristo. Pero entonces, la visión se enfoca en la intención del dragón de matar al niño. Hermanos, eso es sin duda una forma simbólica de narrar lo que los evangelios sinópticos narran en forma de prosa, o sea, en forma de escrito más natural, sin simbolismos. ¿Qué tenemos en el inicio del nacimiento de Cristo? Una persecución contra María y José para destruir al niño. ¿Qué tenemos cuando nace? Pidiendo un rey, pidiendo a los magos que le avisen. Y una vez que se ve engañado, entonces manda matar a todos los niños. ¿Qué tenemos después? Jesucristo siendo tentado por Satanás. Esos son los esfuerzos del dragón por vencer al niño que la comunidad del Mesías había dado a luz. Los cuernos que posee este dragón hacen referencia a su poder para perseguir, y sus cabezas hacen referencia a la universalidad del poder de este dragón. Y ahorita vamos a ver cómo ejerce el poder el dragón. El dragón ejerce su poder a través de una bestia y un falso profeta. Esta visión de versículo 1 al 6 termina con la mujer siendo llevada al desierto una vez que el niño es arrebatado. Vean conmigo el versículo 4. Y su cola arrastra a la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Recuerden, hermanos, déjenme citar a Ben Poitres respecto a este texto. Este versículo ha dado pie a especulaciones que una tercera parte de los ángeles cayó y se convirtió en demonios en el tiempo en que Satanás se rebeló contra Dios. Pero la Biblia provee pocas pistas acerca de la caída de Satanás y sus ángeles. En el trasfondo, más bien,
está Daniel capítulo 8, versículo 10, que predice el ataque de Antíoco Epifanes contra el pueblo judío y su templo. En este contexto, las estrellas pueden simbolizar los representantes angelicales de la iglesia en su carácter celestial. Así que cuando dice que se llevó a la tercer parte de las estrellas, es una forma simbólica de hablar de la persecución que Satanás ya estaba haciendo en contra de la iglesia. Pero sigamos leyendo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿No es muy claro su referencia a los evangelios sinópticos? Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué salmo está citando? Salmo 2. Él regirá con vara de hierro a las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, ahí se resume la vida y el ministerio de Cristo. La mujer dio a luz un hijo que regirá con vara de hierro, y el hijo fue arrebatado. La ascensión de Cristo, la resurrección y ascensión de Cristo. Entonces, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado. ¿Quién es la mujer? La comunidad del Mesías, la iglesia, huyó a un desierto donde será protegida. ¿Por cuántos años? No por 3 años y medio como dice el dispensacionalismo. Más bien será protegida por todo el tiempo de la iglesia. Cuando el texto dice, para que allí la sustente por 1270 días, es una forma simbólica de hablar de la plenitud de la era de la iglesia. Y esto lo hemos comprobado en sesiones anteriores, así que no nos podemos demorar en esto. Ok, entonces está claro, primer visión es la revelación o la descripción de la comunidad del pacto, dando a luz al Mesías. Mesías que es perseguido por el dragón, dragón que es Satanás, dragón que es vencido por Cristo y ascendido al trono. Entonces, ¿qué pasa? Segunda visión. La segunda visión describe al dragón derrotado. El propósito de esta segunda visión es abundar sobre la derrota de Satanás. Lo que se narró en el versículo 5, de una forma muy breve, aquí se describe ampliamente. Juan ve una pelea de los siervos angelicales de Cristo, Miguel entre ellos, contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Y sus ángeles, como resultado de esta pelea, destierran del cielo a Satanás. Hermanos, ¿cuándo pasó esta pelea? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cuándo pasó esta pelea? ¿Cuándo se peleó Miguel con Satanás? Debemos saber esto. Literalmente nunca pasó. Literalmente nunca pasó. Esta es una forma simbólica de describir la victoria de Cristo sobre las huestes y potestades de maldad. El significado de esta visión es claro. Hermanos, ¿qué se está narrando? Se está narrando, gracias por ese ventilador. El significado de esta visión es claro. La muerte y resurrección de Cristo produjo una victoria cósmica. Vean conmigo el versículo 5. Vean conmigo el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado. ¿Qué se narra ahí? La victoria de Cristo, su muerte y resurrección. Él venció. Ok, ¿cuál es la consecuencia de que fue arrebatado? Que venció a sus enemigos, venció a Satanás y las huestes de maldad.
Cuando dice, después hubo una gran batalla, se está narrando en forma simbólica lo que la muerte y resurrección de Cristo produjo. Pero recuerden, esta es una forma simbólica. Miren lo que dice G.K. Ville al respecto. La muerte de Cristo y su resurrección resulta en la victoria de Cristo y sus... Perdón, dice, la muerte y resurrección de Cristo resulta en la victoria de Cristo sobre el acusador satánico y en la inauguración del reino mesiánico. Esta visión nos explica las consecuencias cósmicas de lo que se narra en Colosenses 2, que Él despojó en la cruz a las potestades. Él los venció en la cruz. Esta derrota ha traído como consecuencia el destierro de Satanás. ¿Qué ya no puede hacer Satanás? Satanás ya no puede acusar a los santos. ¿Por qué? Ya no puede subir como en Job 1 o como en Zacarías capítulo 3. Ya no puede acusar a los santos. ¿Por qué? Antes podía en un sentido, Dios se lo permitía. Y Satanás subía y decía, ¿cómo puedes perdonar a David si este es un pecador? Ya no puede hacer esa acusación, porque Cristo ya murió por los pecados de David y su pueblo. Ya no hay una forma. Cristo ya lo venció y lo despojó, lo desterró. La muerte de Cristo ha quitado esa oportunidad que antes tenía Satanás. Los versículos 11 y 12 son el corazón. Si vamos a entender Apocalipsis 12, reflexionemos brevemente sobre versículos 11 y 12. Leamos juntos. Apocalipsis 12, 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo venció? ¿Cómo es que han vencido a Satanás y a sus ángeles? Noten esto, por la sangre del Cordero. No es porque Miguel en verdad tuvo una pelea con Satanás, es por la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero lo que ha vencido a Satanás. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Vean esto. Debido a que Cristo ha vencido a Satanás y lo ha desterrado del cielo, sabe que su tiempo entonces está contado, está limitado. ¿Qué produce eso en Satanás? Que eche toda su ira, en contra de la iglesia, porque sabe que el tiempo está decretado, está terminado. Por eso dice, ay de los que moran en la tierra, porque Satanás irá a perseguirlos. Entonces, lo que tenemos al final del capítulo 12, los versículos 13 al 17, es la narración de la protección de la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es no el pueblo judío, como dice John MacArthur, no María, como dice el romanismo. La mujer es la comunidad del Mesías, la iglesia. Vean esto. Tratemos de captar la imagen completa. La comunidad del Mesías da a luz al Hijo prometido, el que regirá con vara de hierro. El Hijo vence y se revela por medio de la visión, su victoria. Satanás quedó desterrado. Satanás está enfurecido. El dragón está enojado. Entonces va a echar toda su ira a la iglesia. Pero Satanás
debe saber que la mujer será protegida. ¿No se nos había dicho esto ya? Vean versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1270 días. Ok. Ese versículo, el significado de ese versículo se expande en el versículo 13 al 17. Versículo 13, lean conmigo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué es eso? Son los 1270 días del versículo 6. ¿Y qué son las alas? Las alas es una forma simbólica que también se usa en Éxodo 19:4 y en Deuteronomio 32, versículo 10 al 12, de cómo Dios dio a Israel alas para guardarlos y sustentarlos en el desierto durante su peregrinar. Esas alas que se les dieron al pueblo de Israel para protegerlo y sustentarlo, ahora son una visión aplicada a la iglesia, para que sepa la iglesia que cuando Satanás va a echar su furia en contra de esta, porque sabe que está vencido, no obstante ella será arrebatada al desierto. Hermanos, esto es el milenio. Esto es el milenio. Satanás está desterrado y entonces no podrá hacer daño a la iglesia porque está atado. Hermanos, Satanás no puede pasar su poder porque se encuentra atado por la obra de Cristo. Esto no quiere decir que ha perdido el absoluto poder. Todavía puede hacer guerra contra los santos. En ese sentido, todavía es un león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el sentido de que la iglesia será protegida, es en el sentido que está atado. La comunidad del pacto no sufrirá agravio espiritual, aunque quizá tiene que dar su vida por seguir al Mesías. Quizá tiene que dar su vida por seguir al Mesías. Ahora, el que tiene oídos para oír, que oiga la advertencia de este texto. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Hermanos, aquí está Satanás echando su fuerza para atacar la iglesia. ¿Cómo? Dice que porque de su boca sale un río para llevarse a la iglesia. ¿Qué simboliza la boca? Hermanos, en el Salmo 144, versículos 7 al 8 y versículo 11, el río significa la mentira. El río significa la mentira. O sea, una de las formas principales por medio de las cuales Satanás intenta destruir a la iglesia será a través de la mentira. No puedo dejar de enfatizar cuán importante es entonces una iglesia que esté interesada en nutrir a los santos con la verdad. Con nutrir a los santos con la verdad de las Escrituras. No con simple palabra superficial, pero con profundidad para que ellos puedan discernir. Hermanos, ahorita va a ser esa la advertencia del libro de Apocalipsis. Que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos discernir nuestras situaciones. Miren cómo dice el Salmo. Envía tu mano desde lo alto, redime y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Líbrame de este río que es mentira y es vanidad. La iglesia es protegida principalmente. ¿Qué significan las alas entonces? Que la iglesia es protegida principalmente de no apostatar en la mentira. La iglesia
No, no la iglesia local tal. La iglesia como la comunidad del pacto es la que es protegida. Esto quiere decir que la iglesia siempre permanecerá. Iglesias locales podrán dejar de ser iglesias de Cristo. Pero la iglesia como el cuerpo de Cristo siempre va a permanecer porque Él le va a dar alas para ser protegida. Ayer, en un día de evangelismo intenso, intentábamos argumentar esto con un católico que se alteró. Intentábamos argumentar esto porque él insistía. ¿Hace cuánto que empezó tu iglesia? 8 años, 10 años. Esta tiene 2000. Y lo que le intentábamos enseñar es esto. La Iglesia Católica Romana, por un tiempo, fue la iglesia. Por un tiempo, en el tiempo temprano, ahí estaba la verdadera iglesia. Hermanos, porque fuera de eso, antes de la Reforma, fuera de Roma era pura herejía. Negaban la Trinidad, los donatistas, los anabaptistas, la mayoría herejes. En ese tiempo Dios guardó el remanente ahí. ¿De dónde salió John Huss? ¿De dónde salió Savonarola? ¿De dónde salieron los primeros reformadores? Dios guardó la iglesia ahí. Pero llegó un momento en donde se apartó tanto de la verdad que dejó de ser iglesia. Y le decíamos eso. Ya esta no es la iglesia de Cristo, ya es apóstata. Pero eso no quiere decir que la iglesia de Cristo se perdió porque Él le dio alas. Lo que quiere decir es que esta ha dejado de ser y debemos ver dónde está la iglesia de Cristo. ¿Cómo saber dónde está? Porque predican el evangelio. Porque administran los sacramentos y aplican la disciplina. Roma no predica el evangelio, no administra bien los sacramentos, no, por lo tanto no tiene una buena disciplina. Es una apostasía, es una falsa iglesia, es anatema. Esta iglesia, porque tiene 8 años como iglesia local, no quiere decir que nació hace 8 años. Quiere decir que tiene 4000 años de existencia. Y cuando le dijimos eso al Señor, simplemente casi se queda. ¿Cómo 4000? Yo dije que la mía tiene 2000, pues yo te digo que la mía 4000. Y entonces, sí, casi, en verdad, casi explota ahí. Y lo que le tratábamos de decir es que la iglesia comenzó desde el jardín del Edén. Y la iglesia sabemos que es la iglesia, no porque esta iglesia local tiene 8 años, sino porque el evangelio que predica es el evangelio que predicó Cristo. Y por lo tanto es la iglesia verdadera. Es lo que está diciendo aquí. La iglesia será guardada de la mentira, aunque manifestaciones locales apostaten. ¿Se entiende esto? Manifestaciones locales se pueden apostatar, pero la iglesia siempre permanecerá. Roma apostató. Para que alguien apostate, tuvo que ser por un tiempo la iglesia verdadera. Hermanos, Agustín estuvo ahí y era la iglesia verdadera. Fuera de Agustín era el pelagianismo. Ahí estaba la iglesia. Pero la apostató. Manifestaciones locales se pueden apostatar, pero la iglesia ha recibido alas para permanecer siempre ante los ríos de mentira. Ok. Algunos puntos a considerar entonces con esta visión que hemos contemplado de manera fugaz. En primer lugar, Satanás está vencido y la iglesia tiene poder para vencer con Cristo. Porque mayor, hermanos, es que el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia está en un combate espiritual. Todo ataque externo es una manifestación del ataque interno, hermanos. Hermanos, que Dios nos abra los ojos para poder sentir un poco en nuestro espíritu lo que esto significa. Huestes de maldad. El mismo dragón se encuentra atacando la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo se encuentra siendo atacada constantemente de adentro y de afuera. ¿Cómo sabemos que de adentro y de afuera?
¿No leímos en las epístolas que manda a las 7 iglesias que algunos de adentro mismo van a intentar desviar la iglesia? La iglesia además es la comunidad del Mesías y es evidente que no hay dos pueblos de Dios sino uno. Ok. Eso es lo que aprendemos de estas 3 primeras visiones: la mujer y el dragón. Ahora, la visión va a clarificar más cómo se harán esos ataques. Hasta ahorita está muy sombrío, ¿no es verdad? El dragón ataca a la iglesia, ¿y cómo? Bueno, capítulo 3 nos va a decir cómo. Por medio de 2 instrumentos. En realidad son 3, pero uno solo es mencionado muy fugazmente. ¿Cuáles son los instrumentos? La bestia, el falso profeta y la gran Babilonia. Repito, lo que se revela en Apocalipsis 12 del dragón atacando la iglesia se va a expandir a través del capítulo 13, donde se narran cuáles son las formas en las que Satanás ataca a la comunidad del Mesías, la mujer. Comencemos entonces por la primer bestia. La bestia, como el falso profeta, son agentes del dragón para destruir la iglesia. Miren lo que dice G.K. Beale. Lo que se describe del dragón que estaba haciendo en el capítulo 12, él lo hace a través de sus siervos revelados en el capítulo 13. La bestia es el agente del dragón, que representa el estado por el cual la iglesia sufrirá persecución externa. Y hermanos, si quieren tener un estudio más profundo de el símbolo de la bestia, les recomiendo que lean Daniel 7, porque no tenemos el tiempo de hacerlo aquí. Pero Daniel 7 es el texto que está en la mente de Juan mientras narra esto. Esta bestia sale del mar, el cual tiene cuernos y diademas, además de nombres blasfemos. Esta es la representación. Las bestias que salen del mar en el libro de Daniel, ¿qué representan? El Estado. Diferentes gobiernos que van a oprimir a la iglesia del pacto. Así también aquí, lo que Daniel ve con 4 seres separados, Juan lo ve en un solo ser. En un solo ser. Sale del mar. El mar que representa del mar que representa las naciones. La bestia del mar simboliza no solamente naciones opresivas, sino el sistema de maldad espiritual que está detrás de las naciones y que se manifiesta a sí misma a través de imperios sucesivos que se prolongan por años. Hermanos, esta bestia no es una manifestación histórica. Algunos pensaban que era Nerón, más porque se habla de que parece que hace algún tipo de resurrección. ¿Sí? ¿Lo han leído? Que es herida y que volvió a vivir como un tipo de resurrección. Y se escuchaba el rumor que Nerón hizo una fantasía para ganarse otra vez el apego del pueblo. Supuestamente se suicidó y volvió a aparecer para manifestar la resurrección. Pero estamos equivocados si identificamos la bestia con un personaje histórico. Contrario a lo que dice John MacArthur, este no es el anticristo. Este no es el anticristo. Ahora, no sé si lo puse ahí como una nota al pie. Hay un libro en español que explica lo que voy a decir en un minuto. Y ahí lo puse, es Sam Storms. No recomiendo todo lo de Sam Storms, algunas cosas, mucho menos su cuestión de los dones y su carismatismo, pero ese libro de la escatología es de los mejores que hay en inglés y fue traducido al español. Estoy de acuerdo con Sam Storm.
Apocalipsis 13, así como G.K. Bill dice, entre otros, no es la descripción del anticristo. Pero eso no quiere decir que no creamos en un futuro anticristo. Y es principalmente por el trabajo del apóstol Pablo en Tesalonicenses que es evidente que habrá un futuro anticristo personificado. Pero Apocalipsis 13 no está narrando una persona en particular. Está narrando el sistema estatal que es gobernado por la bestia, que es un representante de Satanás, a través del cual la iglesia sufrirá opresión. Miren el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Una forma en la que el dragón va a oprimir la iglesia será a través del Estado. Hermanos, esto siempre ha sido así. Por eso algunos en los Estados Unidos están bastante preocupados y con mucha razón de cómo se está manifestando la cuestión de la homosexualidad como algo que puede empezar a imponerse desde el gobierno. Es una forma que el dragón usa para oprimir la iglesia. Cuando los pastores empezarán a ser prohibidos en muchos lugares a no hablar en contra de la homosexualidad. ¿Ven? El dragón oprimiendo a la iglesia. Siempre ha sido así. Ahora, no debemos olvidar que siempre esta opresión es controlada en última instancia por Dios. Nada sale de sus manos. Por lo tanto, la iglesia no se debe rendir, debe perseverar. Vean conmigo versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A qué se refiere vencerlos? Se refiere a quitarles la vida. Se le permitió, ahí está la palabra clave. No es que se puso por encima de Dios, es que se le dio ese poder. Ya lo vimos eso en los sellos, pero es que estamos viendo la misma historia contada de diferentes ángulos. ¿No es verdad? Estamos viendo la misma historia de diferentes ángulos. ¿Cuál historia? Desde la muerte y resurrección de Cristo hasta la segunda venida, de diferentes ángulos. Aquí se nos dice que los 4 caballos en realidad es el poder del dragón ejerciendo su autoridad a través del Estado para oprimir la iglesia. Ok, ¿qué del falso profeta? ¿Qué del falso profeta? Esta se dice que es una segunda bestia. Vean conmigo versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermanos, esto me impresionó. ¿Por qué dice Juan que parecía un cordero? ¿No nos estará intentando decir, siendo que esta bestia es el falso profeta, o sea, una forma de destruir la iglesia es a través de una falsa religión? Esto quiere decir que Juan ve un cordero porque se está intentando asemejar al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. La bestia del versículo 11 en adelante es una bestia que su principal forma de atacar la iglesia será a través de la desviación doctrinal. Esta bestia es una bestia religiosa. También deriva, dice, parece cordero, pero habla como dragón. Así son las falsas religiones y así es la herejía. Así es la herejía. Parece cordero, pero hablan como dragón. Entonces, la iglesia es llamada a discernir. La iglesia es llamada a ponerse alerta. Hermanos, no debemos de sorprendernos cuando vemos buenos maestros o maestros que parecían buenos decir cosas totalmente
contrarias y aberrantes. Algunos se espantan porque nosotros nos espantamos de algunas organizaciones. Nos espantamos de organizaciones, como ustedes saben cuáles. Y ellos se espantan porque estamos espantados. Pero, ¿qué no es clara la Escritura? Que de entre nosotros mismos, de entre la comunidad, de los que se dicen la comunidad del Mesías, se pueden levantar falsas doctrinas que lleven a la iglesia a apostatar. Hermanos, es importante discernir. Vean el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Somos llamados a discernir. Somos llamados a ver que el dragón no solo va a usar el Estado, va a usar la falsa religión y va a usar la desviación doctrinal dentro de la iglesia para desviar a su pueblo. Ahora, ¿qué es esto del 666? Como dije, la traducción que les vamos a dar de G.K. Ville, las 4 páginas, explican mejor lo que yo voy a decir aquí en 3 minutos. Así que les recomiendo leer esa traducción que hizo nuestro hermano para que puedan comprender mejor el 666. Pero el punto es este. El falso profeta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Guiarnos, llevar a la iglesia a adorar a la bestia. Ese es el propósito del falso profeta. Desviar a la iglesia para que se someta al Estado, para que venza, para que el Estado la venza, para que se rinda. El falso profeta es el que va a hacer algunas herejías para llevar a la iglesia a decir: deja que la homosexualidad entre, deja que mujeres homosexuales sean pastoras en la iglesia, deja que esto sea así. Es el falso profeta que va a llevar a la iglesia a desviarse, a someterse a la bestia que es el Estado. Hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les voy a decir algo. Cuando estuve meditando en esto, se me vino a la mente un problema que está pasando actualmente en los Estados Unidos, es una cuestión que se llama la justicia social, donde un montón de evangélicos reconocidos en los Estados Unidos están promoviendo que la iglesia se vuelva una promotora del socialismo y que al final el último paso es que la homosexualidad tenga entrada en la iglesia y cualquier tipo de degenere. Ese es el propósito de la falsa doctrina, guiarnos a someternos al Estado. Entonces, ¿qué significa el sello 666? El sello de 666 no es un chip, no es un número, no es una tarjeta de crédito. El número 666 es una forma simbólica de hablar de cómo los hombres van a estar cautivados por el Estado, sometiéndose a las demandas del dragón que ejerce a través del Estado. La razón por la cual está en su mano y está en su frente es porque la mano y la frente en el Antiguo Testamento es una fórmula de propiedad. Hermanos, ¿no estaban sellados los 144,000? Sellados como propiedad de Dios. Estos que aceptan someterse al Estado son los que adoran al dragón a través de someterse a la bestia por la desviación del falso profeta. Y la marca 666 simboliza cómo estos hombres cedieron totalmente. Pero he dicho algo. No puedo sino simplemente pasar muy rápido por aquí. Déjenme leer algo para ustedes que resume esto.
que la marca del nombre es figurativo y no literal, dice G.K. Bill, también es evidente a partir de la imagen de la bestia, que tiene escrito en sus frentes un nombre blasfemo, que figuradamente connota falsas pretensiones de realeza terrenal y divina. De la misma manera, el punto de decir que los adoradores de la bestia tienen su nombre escritos en sus cabezas es para subrayar el hecho que ellos dan homenaje a sus pretensiones de realeza divina. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel que la Torá iba a servir como una señal sobre su mano y como un memorial delante de sus ojos, para recordarles continuamente de su compromiso y lealtad a Dios. El equivalente del Nuevo Testamento es el sello o nombre invisible de Dios. La frente representa el compromiso ideológico y la mano el resultado práctico de ese compromiso. De la misma manera como una parodia de las señales de membresía en la comunidad de la fe del Antiguo Testamento. Las marcas de la bestia en la frente y en las manos de los adoradores hacen referencia a su compromiso leal, constante e incondicional. Este versículo, perdón, hasta ahí. Entonces, hermanos, esa es una forma simbólica de hablar del compromiso de los hombres al dragón a través del Estado. Ok. Vayamos a los 144,000, la sexta visión, muy brevemente. Los 144,000 descritos aquí cantando y gozando de la presencia de Dios es el mismo grupo que se describe en el capítulo 7. Esto quiere decir que ellos simbolizan la iglesia. Hermanos, ¿y cómo se pinta la iglesia? Triunfante. Es interesante. Después de narrar las dos bestias que atacan la iglesia, esta es representada como los 144,000 cantando en los cielos. Porque ellos vencen. Ellos vencen. El propósito de esta visión es hacer un contraste sobre el final de los seguidores de la bestia y el final de los seguidores de Cristo. Los seguidores de la bestia vencen en este mundo. Vencen. Porque destruyen la iglesia en parte. Nunca total, pero en parte. La iglesia, sin embargo, pierde. Sin embargo, cuando la iglesia pierde, vence. Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. El monte de Sión que ve Juan es la realización del templo de Dios. El nombre que tiene escrito en las frentes no es literal, sino es una forma simbólica de hablar que ellos son los que pertenecen. No tienen el nombre de la bestia, tienen el nombre del Padre en sus frentes. Por lo tanto, no tienen el mismo destino. Es un gran estruendo lo que se escucha, un gran cántico. En la tierra sufrieron, ahora cantan al que está en el trono y al Cordero. Cuando se dice que nadie puede aprender este canto, habla de la inimitable redención. Inimitable redención. Es complicado y no me da tiempo de explicar esto hoy. Pero lo que vemos, hermanos, en la bestia, el falso profeta y el dragón es un tipo de parodia. O sea, Satanás está haciendo un intento de representar la obra de Cristo, la obra del Padre, la obra del Espíritu en la iglesia. Por eso yo creo que dice aquí, pueden imitar externamente, por eso se habla que el falso profeta es como un cordero y demás. Pero no pueden imitar el canto de redención. Nadie lo puede aprender. Ahora, aquí el punto complicado con el cual John MacArthur y otros dicen que se refieren a judíos que van a ser castos, vírgenes, que no habrán tocado mujer. La razón por la que dice eso es por el versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Hermanos, en primer lugar, la palabra no necesariamente vírgenes, se puede traducir castos.
Y es que vamos a ver más adelante en el capítulo 17 que la iglesia se manifiesta por pureza, por castidad. Esto no quiere decir que la iglesia está animando a que los hombres no se casen. Lo que quiere decir es que en el libro de Apocalipsis, la sexualidad muchas veces es semejante a la idolatría, como en el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que estos hombres no han tocado mujer, porque estos son la iglesia. Y muchos en la iglesia son matrimonios. Lo que está implicando es que no se van a unir espiritualmente con la idolatría de la Gran Babilonia. La Gran Babilonia, el sistema caído que intenta atraer a la iglesia, no va a contaminar la iglesia. Esta permanecerá casta, virgen. Eso es lo que significa que los 144,000 son vírgenes, castos. No quiere decir que son los 144,000 que van a ser misioneros, que no van a haber tenido intimidad sexual y van a estar predicando el evangelio. Hermanos, eso es una interpretación medieval de ver la intimidad sexual casi como pecado. No, quiere decir, son la iglesia que no se contamina espiritualmente con la gran ramera. Y la gran ramera, hermanos, no necesariamente es, bueno, luego hablamos de la gran ramera para no confundirlos aquí. Ok, concluyamos. Última visión. Hermanos, el juicio. El juicio. Creo que es muy evidente que este es un ciclo completo, ¿no es verdad? Empieza con la comunidad del pacto y el Mesías y termina con juicio. Un ciclo. Lean conmigo, aquí vamos a leer para que se quede grabado este lenguaje en sus mentes. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, aquí está el tercer instrumento del dragón, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer, ¿pueden ver? Fornicación, la cuestión espiritual de los 144,000 que no se contaminaron con esta ramera Babilonia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, gocémonos con esto. ¿Por qué? Porque vean esto, hermanos. Los que estaban cantando son los que padecieron todo el tiempo de la iglesia por la persecución del dragón a través de la bestia y el falso profeta. Pero ahora están cantando, pero ahora están alabando. Estos que no padecieron, sino que se sometieron a la gran Babilonia, ahora beberán del mismo cáliz que la gran Babilonia beberá. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha caído vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El lenguaje antiguo testamentario de una hoz en Joel es de una hoz para juicio final. Este es el juicio final, dice
Apocalipsis 14. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió las viñas de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Hermanos, juicio final. Hermanos, que seamos animados a la luz de esta gran visión, el tercer ciclo, a entender que la iglesia padecerá por la persecución del dragón. Pero hermanos, que nuestra misma persecución es evidencia de la derrota de Satanás, porque está suelto con tal ira porque ha sido vencido. Y que seamos alentados a permanecer fieles y no contaminarnos de la gran Babilonia, ni ceder a la presión del falso profeta que nos quiere llevar a adorar a la bestia, viendo el gran final. Los que pusieron su marca siendo juzgados, los que resistieron y padecieron, siendo consolados por toda la eternidad. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Amén.